Hace algunos días atrás, nosotros tratamos en nuestra última lección acerca del atributo de la santidad de Dios. Y vimos cómo este atributo puede ser considerado desde dos perspectivas. Por un lado, Dios es trascendente sobre su creación. Y por el otro, Dios está sobre o separado de la corrupción moral de su creación. Consideramos que la palabra santo nos comunica la idea de estar separado, marcado o puesto aparte. Y cuando esta palabra es atribuida a Dios, cuando decimos que Dios es santo, significa dos cosas. Primero, significa que Dios está sobre toda su creación y es totalmente distinto de cada ser creado. Y a esta conclusión llegamos gracias a haber estudiado anteriormente algunos de sus otros atributos. Su autoexistencia, su inmutabilidad, su eternidad, su omnipotencia, su omnisciencia, todos estos atributos nos hacen contemplar a Dios como alguien totalmente diferente, infinitamente distinto de cualquier otra criatura. A pesar de que otras criaturas, tanto terrenales como angelicales, tienen mucho esplendor, se quedan simplemente en que son meras criaturas. Solo Dios es Dios, el único, separado, trascendente, inaccesible e incomparable. Y aunque el diccionario quizá no lo acepte, nosotros añadimos una palabra que es otredad. La cualidad de ser otro. Dios es otro, no es igual a nosotros. Él es totalmente distinto. Pero, en segundo lugar, lo que significa que Dios es santo es que Él está sobre o separado de la corrupción moral de su creación y de todo lo que es profano o pecaminoso, puesto que toda pecaminosidad está separada de su naturaleza. Dios abomina toda maldad y pecado, porque su naturaleza es santa. Él es un ser moralmente puro en absoluto. Dios no puede pecar, Él no puede ser tentado, Él no puede aprobar ni complacerse en el pecado, y mucho menos puede tener compañerismo con el pecado. Y es así como concluimos que todo pecado y maldad es una abominación para la santidad de Dios. Y si ustedes recuerdan, con esta palabra abominación, nos referíamos a una cosa asquerosa que le provoca odio y repugnancia a Dios. Dios odia todo lo malo con una pasión santa. Y es así como nosotros consideramos este atributo, lo que significa la santidad de Dios. En esta oportunidad llegamos a la lección número 17, titulada Nuestra respuesta a la santidad de Dios. Porque es evidente, mis hermanos, una comprensión clara de la santidad de Dios va a influenciar cada aspecto de nuestra relación con Él. Nosotros no estudiamos los atributos de Dios simplemente para almacenar información en nuestra mente, no, sino que nuestra mente, al ser renovada, va a influir en nuestra conducta. Y yo me he tomado el atrevimiento de ponerle un título a esta lección. Y el título personal que yo le he puesto es La vida delante del Dios Santo. La vida delante del Dios Santo. Porque debemos siempre ser impactados en nuestra vida de adoración, en nuestras acciones y comportamiento con cada uno de los atributos que vamos estudiando, y en este caso con la santidad de Dios. Escuchen esto con atención, mis hermanos. Dios es santo, 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 y eso ya lo sabemos. Él es 3 veces santo, aunque nosotros hemos pecado contra Él, y en el pasado nos habíamos hecho una abominación delante de Dios. Eso es lo que cada uno de nosotros sabemos, ¿verdad? Pero no debemos olvidar, mis hermanos, que Dios
nos ha reconciliado consigo mismo, a nosotros los que creemos. Y esta reconciliación es gracias a la muerte de su propio Hijo. Dios nos ha reconciliado por medio de la muerte de su propio Hijo. Y esto es una verdad grandiosa. ¿Cómo yo, un ser totalmente malvado, con un corazón perverso, un ser profano y pecaminoso, pudo haber sido reconciliado con ese Dios 3 veces santo? ¿Cómo ese Dios 3 veces santo pudo salvarme a mí y pudo salvarte a ti? Y habiéndonos salvado, Él nos ha llamado a ser su pueblo especial sobre la tierra. Y esto nos lleva a considerar dos preguntas. La primera es, ¿cómo deberíamos vivir en respuesta a esta gran verdad? Si vemos la reconciliación de este Dios 3 veces santo con una criatura pecadora, ¿cómo deberíamos vivir delante de un Dios santo? Primero, veamos la importancia de la santidad. Debemos entender, mis hermanos, y es necesario que entendamos la santidad de Dios y cómo esto nos lleva a moldear de una manera diferente nuestras vidas. La santidad de Dios y sus implicaciones para nuestras vidas. ¿Ustedes recuerdan 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16? En ese texto básicamente se dice que Dios es santo y nosotros estamos llamados a ser santos, así como Él es santo. Y aquí es donde radica la importancia de la santidad. La santidad en un aspecto del conocimiento que nosotros tenemos de Dios al reconocer este atributo. Dios es santo, pero también la santidad que nosotros personalmente debemos cultivar en nuestra alma y en nuestras vidas. Nosotros debemos crecer en nuestra santidad personal. En Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Escucharon eso? El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Podríamos preguntarle al texto, ¿qué es la inteligencia? Y el texto claramente nos respondería, el conocimiento del Santísimo. Eso es la inteligencia. Es muy importante, mis hermanos, demasiado importante que nosotros reconozcamos a Dios como santo. Saber qué significa la santidad de Dios, eso es la verdadera inteligencia. En este texto, nosotros aprendemos que la verdad más grande que ha sido puesta delante de los hombres es que Dios es santo y digno de toda reverencia y adoración. Cualquier otro conocimiento puede ser científico, filosófico, histórico, legal, etc. Cualquier otra sabiduría no tienen ningún valor separado de un entendimiento correcto de esta verdad. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si tú entiendes que Dios es santo, eso te va a transformar completamente. Tú no vas a poder vivir igual, porque ese conocimiento te va a transformar, te va a moldear, va a renovar tu mente y te va a llevar a vivir de una manera distinta. Por eso, cuando nosotros estudiamos los atributos de Dios, nuestra vida debe ser impactada. Nosotros ya no vamos a permanecer siendo los mismos, porque ahora estamos conociendo al Dios vivo. También en Hebreos 12:14 se nos muestra cuán importante es que crezcamos en nuestra santidad personal. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es muy importante, mis hermanos, demasiado importante, diría yo, que nosotros crezcamos en nuestra santidad personal, porque el texto es claro, sin santidad nadie verá al Señor. Noten lo que dice aquí, mis hermanos, según las Escrituras, según la Biblia,
la santidad absoluta que se necesita para ver al Señor o estar en su presencia no puede ser alcanzada por méritos humanos. ¿Notan eso? Piensa por un momento, ¿qué clase de santidad tú requieres para ver a Dios? ¿Qué clase de santidad tú requieres para estar en la presencia de Dios? Esa clase de santidad tú no la vas a poder alcanzar por tus méritos humanos, porque te esfuerces demasiado. La santidad absoluta que se necesita para ver al Señor o estar en su presencia viene solo a través de la fe en Jesucristo y su muerte en la cruz. Si tú quieres aquella santidad, a esto es lo que llamamos la santidad posicional del creyente, que Dios nos considera santos al haber depositado nuestra fe en Cristo, que nuestra posición delante de Dios es que somos santos. Si tú quieres ese tipo de santidad, bueno, tú debes poseerla simplemente al colocar tu fe en Jesucristo y su muerte en la cruz. De hecho, por esta razón, el autor de Hebreos también escribe en Hebreos 12:14, porque por una ofrenda Jesús ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Notan eso? Cuando uno cree en Cristo y en su muerte en la cruz como una ofrenda de expiación por el pecado para hacernos a nosotros partícipes de esa santidad, es ahí cuando nosotros entendemos que ahora no somos iguales, que Dios nos ve a nosotros como santos. Es la santidad posicional que nosotros tenemos. Pero eso no se queda ahí. También nosotros reconocemos que existe una santificación progresiva. Si delante de Dios somos santos, o en otras palabras, si Dios nos considera a nosotros santos, nosotros tenemos la responsabilidad de ir creciendo en santidad aquí y ahora, en esta vida. Por la sangre de Cristo, aquí dice, todos aquellos que verdaderamente han sido hechos perfectos o santificados por la sangre de Cristo, buscarán o procurarán también ser santos en sus vidas personales. Ahí está. No estamos bien con Dios por causa de nuestra búsqueda de la santidad. Eso es obvio, ¿verdad? Tú no vas a estar bien con Dios por causa de que te esfuerces en crecer en tu santidad, no, sino que la salvación que ahora ya tienes por gracia, por medio de la fe, nos conducirá y te conducirá a ti a una búsqueda de la santidad. Vas a crecer. Y así es como nosotros entendemos que existe en el creyente una santidad posicional, que Dios ahora considera al creyente como alguien santo, pero también existe en el creyente una santificación progresiva, y eso cae a cuenta del creyente. El creyente debe crecer en santidad, debe seguir mortificando su pecado y siguiendo y obedeciendo los mandamientos de Dios. Pero también otro texto que nos ayuda a reconocer la importancia de la santidad es Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Este pasaje es un tanto extenso, pero es muy útil que podamos leerlo. Hebreos 12, versículo 5 al 11 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos
es decir, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, es decir, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Wow, mis hermanos, en este texto nosotros encontramos cuán importante es la santidad y esa santidad relacionada con la disciplina del Señor, porque Dios, como aquel Padre amoroso, nos disciplina para que participemos de su santidad, aunque no nos guste. Yo recuerdo en mi niñez, a mí no me gustaba que mis papás me disciplinaran. Eh, de hecho, a mí me causaba mucha tristeza, porque mi papá, siguiendo el mandato de Proverbios, bueno, no el mandato, sino la sabiduría que Proverbios le entregaba, mi papá me disciplinaba con la vara y infligía un dolor físico en mí para que yo cambiara mi actitud, mi conducta. Y de esa manera es como se ilustra la disciplina también de nuestro Padre Celestial. Y hay varias verdades importantes que nosotros podemos extraer de este pasaje, mis hermanos. La primera es que la disciplina de Dios es una expresión de su amor y siempre para el bien del creyente. Nunca la disciplina de Dios nosotros deberíamos considerarla como que Dios es malo, y eso también lo podemos ver en la disciplina de un padre terrenal. Cuando un papá disciplina a su hijo, no es porque lo odie, sino porque lo ama y quiere el bien para él. Por eso lo disciplina. Y existen dos clases de disciplina, ¿verdad? Una disciplina correctiva, pero también una disciplina instructiva. Una disciplina que es preventiva, que te instruye, que te dice, mira, no hagas esto, esto está mal, esto está bien. Y cuando has transgredido esa instrucción, bueno, ahí sí viene la disciplina correctiva. Pero en Dios, la disciplina siempre va a ser una expresión de su amor y para el bien del creyente. Nunca la disciplina de Dios nos va a traer algún mal o daño. Pero también la disciplina de Dios no es una retribución, más bien su propósito es protegernos. ¿Se dan cuenta? Es protegernos, hacernos madurar y moldearnos a la imagen de Cristo. También la disciplina de Dios puede ocurrir en la vida de un creyente como resultado del pecado. Y eso es evidente y algo lógico, ¿verdad? Si un hijo se está comportando de una manera inadecuada, si está torciendo su camino y no está siguiendo los mandamientos de Dios y está viviendo una vida desordenada, lo que Dios debe hacer es frenarlo de su necedad. En tal caso, el propósito es corregir al creyente para demostrarle los peligros del pecado y enseñarle reverencia por Dios. Pero la cuarta verdad que nosotros aprendemos de la disciplina es que la disciplina de Dios puede ocurrir incluso en la vida del creyente más maduro y piadoso. Se me vino a la mente Job, ¿verdad? Un varón perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios, y él probó la disciplina de Dios. En tal caso, es simplemente para llevarle una mayor conformidad a Cristo. En quinto lugar, la disciplina de Dios puede ser terriblemente dolorosa, pero después de todo produce el fruto de una mayor rectitud y santidad. Da un fruto apacible de justicia, es lo que dice el texto. La disciplina muchas veces puede ser algo doloroso, como cuando mi papá me castigaba con la vara. Eso hacía que de mis ojos brotaran las lágrimas, pero luego, al ya haber crecido y haber madurado y mirar hacia atrás, yo puedo agradecer y puedo decirle, papá, gracias,
porque a pesar de que en aquel tiempo ese castigo con la vara me produjo una tristeza, ahora puedo ver que tú lo hiciste por mi bien y porque me amaste y no querías verme conducirme por un camino incorrecto. Gracias por tu disciplina. Asimismo, es como debemos ver a Dios. Cuando nos disciplina, puede ser en el presente algo doloroso, pero luego vamos a entender por qué y vamos a ver el fruto de aquella disciplina. Pero también la disciplina de Dios en nuestras vidas es evidencia de que somos sus hijos y la falta de disciplina es evidencia de que no lo somos. Por eso el versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Wow, aquí también podemos considerar una evidencia de la paternidad divina. Si tú tienes a Dios como Padre, tú vas a experimentar la disciplina de Dios, sea la disciplina instructiva o la disciplina correctiva, de cualquier manera tú la vas a experimentar. Pero si no has experimentado la disciplina y tú vives en tus pecados y no ha sucedido nada, entonces, como dice el texto, sois bastardos y no hijos. Pero la última verdad que nosotros consideramos en cuanto a esto es que la meta más grande de Dios en nuestra vida presente, noten mis hermanos, ¿alguna vez se han preguntado cuál es la meta más grande que Dios tiene para mi vida? ¿Cuál es su propósito para mí? ¿Será que yo alcance este logro, que me gradúe de tal o cual cosa o que consiga este bien material? Mis hermanos, la meta más grande de Dios en nuestra vida presente no es prosperidad material, no es comodidad, ni siquiera salud. La meta más grande de Dios en nuestra vida presente es que podamos tener parte en su santidad. Así que recuerda, si tú estás viendo una meta diferente a la que Dios tiene para tu vida, estás equivocado. Lo que Dios quiere de nosotros es nuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Es así, mis hermanos, como reconocemos la importancia de la santidad. Pero ahora sí, vamos a lo que venimos. Nuestra respuesta a la santidad de Dios. ¿Cómo nosotros debemos responder? Dios es santo, santo, santo. Y a la luz de esta gran verdad, debemos preguntarnos, ¿cómo debemos vivir entonces? Si ya hemos comprendido el significado de que Dios es santo, eso tiene implicaciones para nuestras vidas. Ya no debemos vivir igual. Y a continuación, voy a darles algunas de las respuestas bíblicas más importantes a la santidad de Dios. Vamos a ver 3 respuestas a la santidad de Dios. Pero permítanme recordarles esto. Siempre debemos tener en mente que el estudio de los atributos de Dios no es simplemente una búsqueda intelectual, sino que el estudio de los atributos de Dios debería tener el mayor de los impactos en nuestra doxología. Y quizá esa palabra sea algo extraña para ustedes, pero simplemente significa adoración. Y también praxis. Praxis significa acciones o comportamientos. Cuando nosotros estudiamos algún atributo de Dios, eso debe impactar nuestra adoración, nuestras acciones y también nuestro comportamiento. Así que veamos la primera respuesta que nosotros deberíamos dar a la santidad de Dios. Y esa respuesta es reverencia y temor piadoso. Reverencia y temor piadoso. En el Salmo capítulo 96, versículo 9, nosotros encontramos uno de los mandamientos más hermosos en toda la Escritura acerca de la responsabilidad que el creyente tiene ante el Señor. Noten lo que dice Salmos capítulo 96, versículo 9. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra.
temed delante de él toda la tierra. Aquí muchas veces se ha dado un debate acerca del significado de esta primera frase, cuando se dice adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Algunos dicen, bueno, lo que significa es que nosotros debemos adorar a Dios por causa de la belleza de su santidad. Y otros dicen, no, lo que significa es que se nos llama a nosotros como creyentes que vengamos ante Dios con un corazón puro y una vida santa, la hermosura de la santidad. Yo, en lo personal, pienso que estos dos significados no deberían estar en un debate. Los dos significados pueden unirse. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Sabemos que Jehová es santo, y si Él es santo, nosotros debemos venir delante de Él a adorarlo en santidad, habiendo confesado nuestras faltas y nuestros pecados. Venid y estemos a cuentas, dice Dios. Si tus pecados son como la grana, como blanca lana, serán emblanquecidos. Si son rojos como el carmesí, serán limpiados. Mis hermanos, parafraseé el texto. El punto es que muchas veces, esto ya tomándolo de una manera aplicativa, el sábado, un día antes, al domingo, que es el día del Señor, la adoración pública, nosotros deberíamos ponernos a cuentas con Dios. Deberíamos confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y así llegar al día domingo e ir con una conciencia limpia, con un corazón purificado delante de Dios para adorarlo en la hermosura de la santidad. ¿Notan eso? Al reconocer y darnos cuenta que Dios es totalmente trascendental, que no es como nosotros, y eso es lo que lo hace hermoso, nosotros debemos postrarnos, debemos rendirle homenaje, debemos humillarnos delante de Él con sinceridad y lejos del pecado. Cuando el texto dice temed delante de Él, este temer, el llamado a temer, no es porque Dios sea caprichoso o no confiable, sino por causa de su infinita grandeza, de su santidad y poder. Mis hermanos, es así como nosotros debemos responder a la santidad de Dios. Primero, con reverencia y temor piadoso. Y esta reverencia y temor piadoso también lo encontramos en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. Leamos desde el versículo 1. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí vemos un vistazo del mismísimo salón del trono de Dios. Encontramos que estos serafines están rindiéndole a Dios una adoración celestial y por medio de su conducta nosotros podemos encontrar un ejemplo práctico para nuestras vidas. Noten que a pesar de que las escrituras no nos revelan mucho acerca de estas criaturas angelicales, que se llaman serafines, nosotros, por causa de que en esta visión vemos a estas criaturas muy cerca de la presencia de Dios, lógicamente suponemos que son las criaturas más grandiosas de todas en santidad y poder. Si estos serafines están tan cerca de Dios, adorándolo, es porque estas criaturas deben ser santas y poderosas. Pero, noten lo que sucede. Cuando estas criaturas, aún en su esplendor,
cuando están en la presencia de Dios, lo único que pueden hacer es inclinar sus cabezas y adorar. Y se ha propuesto muchos simbolismos en cuanto a las alas de estos serafines. Algunos dicen, bueno, es que ellos se cubren el rostro con sus alas porque la gloria de Dios es demasiada, incluso para que ellos mismos puedan soportarla. Otros dicen, no, es simplemente un acto de reverencia. Sin embargo, cualquiera de estos dos términos es real. Mis hermanos, y noten que también estos serafines se cubren sus pies, y esto nos habla de la humildad que ellos reconocen delante del Señor, porque estos serafines saben que solo son meras criaturas y solo el Señor es Dios. Y es así como nosotros debemos tomar ejemplo de estos serafines y practicarlo también nosotros. La actitud de estos serafines debe calzar también en nuestras vidas. Nosotros debemos ser humildes delante de su presencia. Si vemos que Dios es santo, nosotros debemos adorarlo por su santidad. Y cada día esto debe llevarme a vivir una vida que a Él le agrade. Vayamos a otro texto, mis hermanos. Isaías capítulo 8, el versículo 12 al 14. Aunque el versículo que nos importa más es el versículo 13. Dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario. Mis hermanos, aquí encontramos en el versículo 13 tres cláusulas, podría decirse, tres cosas que nos hablan de los deberes con respecto a la relación del creyente con el Señor. La primera es que el texto identifica la santidad que nosotros debemos tener hacia Dios. Dice, a Él santificad, a Él santificad. Esta frase es que solo a Dios debemos tener por santo, a Él debemos apartarlo o separarlo en nuestros corazones. Debemos apartar a Dios en nuestros corazones como separado o distinto de todas las demás personas o cosas. Dios ha de tener el primer lugar en nuestras vidas, sin que ningún otro deseo o lealtad compita con Él. Pero la otra frase es, sea Él vuestro temor, sea Él vuestro temor. Solo Dios debe ser nuestro temor, mis hermanos. Y esta palabra temor apunta a una reverencia, a un sobrecogimiento que debemos experimentar ante la presencia de Dios. Muchas veces el temor y el terror son asociados frecuentemente con la injusticia y la maldad, ¿verdad? Si nosotros nos encontramos en medio de un bus y el bus es asaltado por algún criminal, vamos a tener temor, ¿verdad? Vamos a tener terror. El mal y el hombre malvado incitan terror en nosotros. Sin embargo, cuando esta palabra es usada en referencia a Dios, es un temor que resulta de su infinita majestad, belleza, santidad, justicia y poder. La tercera frase dice, Él sea vuestro miedo. En la Biblia de las Américas dice, sea Él vuestro temor, vuestro terror, perdón. Esta palabra terror también puede significar intimidación, conmoción, sobrecogimiento. Y aquí, por el contexto, nosotros vemos que Dios está amonestando al pueblo para que no teman a los hombres y comprendan o pongan y que el pueblo no comprometa su fe. Antes bien, ellos deben temer a Dios y seguirlo de todo corazón. Entonces, Él será un santuario para su pueblo y los protegerá de sus enemigos. Mis hermanos, es así como nosotros vemos a Dios como santo y cómo nosotros debemos responder.
en reverencia y temor piadoso. En Habacuc 2:20 dice: Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y también Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te apresures con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Mis hermanos, estos textos que acabo de leer no tienen la intención de desanimar a un creyente que ora o adora. Tampoco Dios tiene la intención de que estemos tan atemorizados en su presencia, que nos quedemos paralizados y por miedo a decir algo incorrecto nos callemos. No, mis hermanos, eso no es lo que significa. Estos dos textos que acabo de leer comunican la necesidad de una reverencia o temor bíblico cuando nos acercamos a Dios. Deberíamos sacar confianza. Debemos acercarnos confiados ante el trono de la gracia por el hecho de que Dios es nuestro Padre. Y esto es lo que a mí me gusta recalcar cuando contemplamos los atributos de Dios. Estamos conociendo más a nuestro Padre. Nuestro Padre es santo, y a pesar de esa santidad tan gloriosa que tiene, Él nos ha reconciliado a nosotros y podemos acercarnos. Obviamente, con una reverencia, porque Él es santo, pero también con confianza, porque es nuestro Padre santo. Cuando oramos o adoramos, estamos viniendo ante el Rey eterno y debemos hacerlo con mucho respeto, pero también debemos hacerlo con confianza, abriéndole nuestro corazón, porque Él lo conoce todo. Nuestro Padre es santo y debemos venir con esta actitud delante de Él. Pero también otra de las respuestas que nosotros debemos tener a la santidad de Dios es, en segundo lugar, adoración, alegría y acción de gracias. Adoración, alegría y acción de gracias. Noten lo que dice el Salmo, capítulo 30, el versículo 4. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Aquí es claro, mis hermanos, el mandato es cantarle a Dios. Y noten lo que dice, sus santos. Y aquí nuevamente se ve reflejada la doctrina de la santidad posicional, porque somos santos delante de Dios. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad, alégrate por la memoria de su santidad. El Salmo 97:12 también confirma esto, donde dice: alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Alégrate. ¿Quieres una razón más para sonreír y estar feliz? Bueno, medita más en la santidad de Dios. Y esto es algo contradictorio, ¿verdad? Algunos creyentes, en vez de ponerse felices y contentos al ver la santidad de Dios, ellos muchas veces se ponen descontentos porque saben que no alcanzan el estándar que Dios demanda de cada uno de sus hijos. Sin embargo, el texto dice: alegraos, mis hermanos, alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Alábale a Dios porque Él es santo. Cada vez que tú te encuentres con alguna canción, algún himno que haga referencia a la santidad de Dios, alábalo con todo tu corazón. Que tus labios den fruto apacible de una adoración genuina a Él. El Salmo 99, versículo 3, 5 y 9 dice: alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Exaltad a Jehová nuestro Dios
y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo nombre, porque Jehová nuestro Dios es santo. ¿Cómo deberíamos responder a la santidad de Dios? Estos versículos nos dan la respuesta. El versículo 3 dice, alaben. Debemos alabar a Dios. El versículo dice, postraos. Debemos postrarnos delante de Él. Y el versículo 9 dice, exaltad. Debemos exaltarle a Dios, alabando, postrándonos y exaltándolos. Exaltando a Dios. Debemos tener a Dios como alguien excelso. Debemos engrandecerlo. Debemos también mostrar humildad y humillándonos delante de Él, porque dice postraos ante su santo nombre. Y esto nos lleva también a ver nuestra posición al orar. No sé si ustedes lo hacen, pero en la oración privada muchas personas acostumbran a hacerlo de rodillas, porque esa posición muestra una reverencia y una humillación hacia Dios. Y esta posición al orar muchas veces comunica eso. Yo estoy delante de un ser totalmente distinto que merece toda mi reverencia, todo mi temor piadoso, y yo debo humillarme delante de Él. Por eso me pondré de rodillas al orar. También así oraba Pablo, ¿verdad? Es lo que encontramos en su carta a los Efesios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es lo que dijo Pablo. Mis hermanos, pero en tercer lugar, otra de las respuestas que nosotros debemos dar a la santidad de Dios es santidad personal y obediencia. Santidad personal y obediencia. En Levítico capítulo 20, versículo 26 dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Aquí encontramos una verdad fundamental acerca de la relación del creyente con Dios. Este texto está hablando al pueblo de Israel. Dios le está diciendo al pueblo, miren, yo les he apartado de los demás pueblos para que sean míos, para que sean mi posesión especial. Ahora, como yo he hecho eso, ustedes habéis pues de serme santos. Es lo que dice Dios al pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento también se puede aplicar. Porque, mis hermanos, Dios nos ha apartado. Él nos ha santificado de este mundo de maldad, de la esclavitud del pecado. Él nos ha redimido. Y ahora nosotros, como somos su pueblo, debemos serles santos. Debemos serles santos. Nuestra respuesta debe ser alejarnos más y más del pecado, ser intencionales y esforzados en esto. Dios nos ha apartado del resto de los pueblos de la tierra para que seamos suyos. Y debemos responder a esto separándonos de todo lo que le desagrada y dándonos a Él en adoración y servicio. En adoración y servicio. En Levítico capítulo 22, el versículo 31 al 33 dice, guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios, yo Jehová. Aquí encontramos más profundidad de lo que hemos dicho antes. El versículo 33 dice,
que Dios ha sacado a los israelitas de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, les dice. Mis hermanos, Dios asimismo a nosotros nos ha santificado para que seamos su pueblo especial. Nosotros debemos santificar al Señor. Es lo que dice el versículo 32, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Y esto, esta santificación hacia Dios, significa ponerlo aparte sobre todo, guardando sus mandamientos. Y también el versículo 32 dice, no profanéis mi santo nombre. Con esta palabra profanar, se nos comunica la idea de corromper o contaminar. Cuando Dios dice, no profanen mi santo nombre, lo que está diciendo es, no contaminen mi nombre, no hagan que los otros tengan una visión distorsionada de mí, como si yo fuera malvado, como si yo fuera un ser perverso. Quebrantar los mandamientos de Dios es profanar su nombre. ¿Alguna vez tú has considerado cuántas veces tú profanas el nombre de Dios a la semana? Porque obviamente no somos perfectos y nosotros quebrantamos los mandamientos de Dios, y eso es profanar su nombre. El fundamento de esta declaración de Dios sobre Israel y la razón por la que el pueblo de Israel debía honrar a Dios era que Él los había redimido de la esclavitud de Egipto. ¿Cuánto más nosotros, mis hermanos, deberíamos honrar a Dios, quien nos ha redimido de la esclavitud del pecado por la sangre de su propio Hijo? ¿Cuánto más? No profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Es importante entender, mis hermanos, que esta santidad personal en el creyente no es solo una idea del Antiguo Testamento, sino también que se encuentra en todo el Nuevo Testamento. Existen 3 textos que nos hablan en el Nuevo Testamento de nuestra santidad que nosotros debemos tener hacia Dios. En 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Siempre Pablo tenía un cariño, una manera de escribir sus cartas con mucho amor. Por eso les dice, amados, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. No dice, Dios los va a limpiar. No, aquí Pablo está asumiendo que el creyente tiene una responsabilidad. El creyente debe limpiarse. Todos debemos limpiarnos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Aquí, cuando se habla de carne y de espíritu, se nos está hablando de todo nuestro ser integral, de la totalidad de quienes somos. Y debemos esforzarnos por limpiarnos de todo tipo de pecado en toda área de nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, nuestras palabras y nuestros hechos. Y debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. En un modo negativo, debemos limpiarnos del pecado que nos contamina, pero en un modo positivo, debemos esforzarnos en pos de una mayor santidad y conformidad a Dios. La motivación para hacer esto no es solo el amor de Dios manifestado en nuestra redención, sino también nuestro temor o reverencia hacia Dios. Mis hermanos, en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16 al 18 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos,
y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mis amados hermanos, Dios, el Espíritu Santo, vive dentro de cada creyente, y no podemos tener un estilo de vida influenciado por lo que hacen los incrédulos, ni mucho menos debemos parecernos a ellos. Debemos salir de en medio de ellos y ser diferentes. Nuestro comportamiento debe distinguirse del de los demás. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 17, dice: Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Tú te acuerdas de los deseos que tenías cuando todavía no conocías a Dios? Cómo tu voluntad se inclinaba solamente al pecado y pecabas a gusto. Ahora, en el presente, no debemos conformarnos a esos deseos antiguos. El versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mis hermanos, no podemos moldearnos a cómo éramos antes, a esos deseos pecaminosos antes de conocer a Dios. Al contrario, debemos ser santos en toda nuestra área de nuestra vida. Porque si Dios es santo, nosotros también debemos ser santos en el manejo de nuestro dinero, en nuestras relaciones, en nuestras conversaciones, en lo que miramos en la televisión, en el celular, cualquier serie de Netflix, también cuando hablamos acerca de otros hermanos, en el trabajo, mis hermanos, en toda vuestra manera de vivir, debemos ser santos. Debemos ser santos, mis hermanos. Y es de esta manera en la que nosotros debemos vivir a la luz de la santidad de Dios. Debemos tener una reverencia y temor piadoso. Debemos traer a nosotros una adoración, una alegría y acción de gracias, porque Dios es santo. Pero también debemos vivir en santidad y obediencia hacia Dios. Es de esta manera que el comprender este atributo, Dios es santo, impacta nuestra existencia terrenal. Aquí sobre este planeta, mientras existamos, los años que Dios nos dé, debemos vivir a la luz de la santidad de Dios y debemos hacerlo de esta manera. A pesar de que no vamos a tener una santidad perfecta, porque seguimos luchando y batallando contra el pecado remanente en nuestro interior. Y mientras más santos seamos, menos santos nos vamos a sentir. A pesar de todo eso, esforcémonos y caminemos en pos de un mayor crecimiento en santidad, de seguir adelante, anhelando conformarnos más al carácter de Cristo y ser agradables delante de los ojos de Dios, porque nuestro Dios es santo, santo, santo. Amén.